Bienvenidos a su canal CFA en español by Money Labs. En este video vamos a revisar las principales características de los instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija son la forma más común de financiamiento en la economía. Empresas, gobiernos y otras entidades piden prestado prometiendo dos cosas: pagar intereses y devolver el principal. Un préstamo suele ser un acuerdo privado entre un banco y un prestatario, mientras que un bono es un contrato estandarizado, diseñado para ser fácilmente negociable en el mercado. Por lo tanto, los bonos suelen tener mayor liquidez. Los bonos no son instrumentos marginales, son activos centrales para inversionistas institucionales que buscan estabilidad, ingresos predecibles y control de riesgo. Por lo tanto, es común que inviertan en renta fija fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras y bancos centrales en una parte muy grande de su portafolio. Aunque todas las deudas son pasivos contables, no todos los pasivos contables son instrumentos de renta fija. Aquí nos enfocamos únicamente en deuda que se paga en efectivo y tiene inversionistas o un banco como contraparte. En una simplificación de un balance general en la que existen pasivos a corto y largo plazo, se pueden tener múltiples formas de pasivo. Por ejemplo, cuentas por cobrar, que son obligaciones hacia los proveedores; arrendamientos, que son obligaciones hacia los arrendadores; sueldos por pagar, que son obligaciones hacia los empleados; pensiones, que son obligaciones hacia los retirados; ingresos diferidos, como obligaciones hacia los clientes; e impuestos por pagar, como obligaciones hacia el gobierno. De todo este listado, únicamente los préstamos y los bonos son considerados instrumentos de renta fija. Lo que distingue a un bono de una acción son los flujos comprometidos. El inversionista sabe cuándo y cuánto se va a pagar, salvo que exista incumplimiento en el pago. En general, los cash flows de los instrumentos de renta fija funcionan de la siguiente forma. Al inicio de la vida de un bono, hay un pago inicial por el monto del principal. Este pago fluye del inversionista a la entidad colocadora. Posteriormente existe un pago recurrente de cupones que fluyen de la entidad colocadora hacia el inversionista. Y al final de la vida del bono hay un repago del principal más el último cupón. Este es un pago que fluye de nuevo de la entidad colocadora hacia el inversionista. Del diagrama pasado surgen las siguientes características de un bono. El emisor, que es aquella entidad que emite el instrumento y se compromete a pagar intereses y devolver el principal. El vencimiento, que es la fecha en la que el principal debe de ser reembolsado. El principal, que es el monto que el emisor promete devolver al vencimiento. El cupón, que es el pago periódico de intereses que el emisor va a realizar al inversionista, y este puede ser fijo, variable o incluso cero. Y existe un componente de prioridad de pago o seniority. Este es el orden en el que los inversionistas tienen derecho a recibir pagos en caso de liquidación o incumplimiento. A mayor seniority, menor riesgo crediticio. Por último, existen cláusulas contingentes. Estas cláusulas modifican los flujos del bono bajo ciertas condiciones, por ejemplo, las opciones call, put o la potencial conversión a acciones. Uno de los temas más importantes cuando hablamos de instrumentos de renta fija es el cálculo del rendimiento. El current yield mide el ingreso relativo al precio. Ignora los cambios en el precio que se pueden dar en el mercado y también ignora el valor del dinero en el tiempo. Mientras que el yield to maturity o tasa a vencimiento es aquella tasa que iguala el precio de mercado al valor presente de los flujos. Este es útil, pero depende de supuestos fuertes que rara vez se cumplen perfectamente. Vamos a hacer un ejemplo de un bono corporativo que tiene vencimiento a 5 años, un precio de mercado de 101, o es decir, que cotiza a 101% de par, un valor de emisión de 100 y una tasa cupón de 3.2% anual, pagadera semianualmente. El primer ejercicio nos pide calcular el current yield. Para esto basta con dividir el cupón anual entre el precio de mercado, en nuestro caso 3.2% entre 1.01 o 101% por su precio arriba de par, y esto nos va a dar un resultado de 3.168%. Dado el precio mayor con respecto al valor de emisión, el current yield es menor que la tasa cupón. El segundo ejercicio nos pide calcular el yield to maturity. Para esto primero necesitamos calcular el pago de cupón, y esto lo vamos a hacer multiplicando el valor nominal de 100 por la tasa anual dividida entre el número de veces que se capitaliza en un año, que en nuestro caso son 2 por ser un bono que paga cupones de forma semianual. Una vez habiendo calculado el cupón de 1.6, lo que vamos a hacer es encontrar la tasa de descuento que iguala el valor presente de los cupones más el valor presente de la emisión que se reembolsa al final, al precio de mercado de 101. Y ya sea que lo hagamos por iteración, aproximación o utilizando una calculadora financiera, vamos a llegar al resultado de 1.49% semianual,
o 2.98 anual como yield to maturity. Hay un punto muy importante también en los instrumentos de renta fija, que es la curva de rendimiento. Esta resume cómo el mercado exige mayor retorno a mayor plazo y conlleva un mayor riesgo también entre mayor sea el plazo. Es una representación gráfica, que en el eje X presenta el plazo a vencimiento promedio y en el eje Y el yield to maturity de instrumentos de renta fija. Es una herramienta que nos va a ser de mucha utilidad cuando comparemos distintos tipos de emisores. Por ejemplo, nos sirve para visualizar la diferencia entre el yield to maturity de bonos soberados, que usualmente son de menor riesgo, contra bonos corporativos. A esto se le conoce como credit spread o spreads crediticios. Por último, vamos a revisar los indentures y los covenants. Los indentures y los covenants son los elementos contractuales que regulan la relación entre el emisor y el inversionista en un instrumento de renta fija. Un bond indenture es un contrato legal que establece términos y condiciones del bono e incluye derechos y obligaciones del emisor y los inversionistas, y su función es definir el marco legal del instrumento y proteger a los acreedores. Mientras que un covenant son cláusulas incluidas en el indenture que imponen obligaciones o restricciones al emisor. Su función principal es reducir el riesgo crediticio al limitar acciones que puedan afectar la capacidad de pago. Existen affirmative covenants, que son compromisos que el emisor debe de cumplir. Por ejemplo, mantener estados financieros auditados, pagar impuestos, mantener activos asegurados. Y la función, por supuesto, es garantizar disciplina operativa y transparencia. Y existen negative covenants que, contrario a los affirmative covenants, son restricciones que impiden ciertas acciones. Por ejemplo, limitar el endeudamiento adicional, venta de activos claves, pago en exceso por dividendos. Y la función es proteger a los inversionistas frente a cualquier deterioro de la compañía o un mayor riesgo. Por último, existen los financial covenants, que son requisitos basados en métricas financieras o ratios, por ejemplo, mantener cierto ratio de cobertura o de apalancamiento. La función principal es el monitoreo de la salud financiera del emisor.